Un Athletic cargado de suplentes devuelve a la realidad a un Barça que sale de San Mamés muy tocado por las lesiones de Frenkie de Jong y de Pedri. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el duelo entre Ernesto Valverde y Xavi Hernández de la jornada número 27 en la Liga. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Athletic y Fútbol Club Barcelona han empatado a 0 en uno de esos encuentros que no engañan, con pocas ocasiones claras y en la que sobre todo los sistemas defensivos han podido brillar, han podido anular las virtudes de los ataques de ambos conjuntos en un partido marcado por la previa, por el contexto, por las circunstancias en ambos equipos. Un Athletic que llegaba después de hacer un gran esfuerzo frente al Atlético de Madrid, o como mínimo hacer un esfuerzo importante hace un par de días, logrando una clasificación muy importante para la final de la Copa del Rey. Muchos jugadores suplentes en el 11 de Ernesto Valverde. Por el otro lado, un Fútbol Club Barcelona que después de hacer uno de sus mejores partidos de la temporada frente al Getafe en el Camp Nou, veía como el Real Madrid empataba en Valencia y tenía la posibilidad de reengancharse o como mínimo, meter algo, bueno, pues creer en que la Liga podía pelear la Liga hasta el final, teniendo además, bueno, pues ese clásico pendiente frente al Real Madrid de vuelta, ¿no?, en la competición. Así que era un partido clave para un Fútbol Club Barcelona que se enfrentaba a un Athletic que suma una gran racha de resultados en San Mamés y que, bueno, pues al final no ha podido prácticamente, no ha podido ser mejor, en mi opinión, en el juego, pese a que sí ha tenido más ocasiones claras que el conjunto rojiblanco, que hoy ha podido imponer, para mí, se ha podido imponer en el juego, pese a, bueno, pues tener un 11 cargado, como os digo, de suplentes, 6 de ellos claros, uno, bueno, pues que ha jugado en una posición no habitual, como Bellat Prados, normalmente juega como centrocampista, hoy jugando como lateral derecho. Los titulares habituales: Iñaki Williams, Aitor Paredes, Unai Simón y Guruceta. El resto, bueno, pues jugadores que más o menos vienen entrando, como Unai Gómez y, es cierto, un Berenguer que está en un gran estado de forma, pero lo evidente es que el Athletic hoy para mí es el gran titular, una lectura que deja bastante mal a un Fútbol Club Barcelona que hoy llegaba con todo, con la necesidad de sacar los 3 puntos, de dar un golpe sobre la mesa, de creer que podía competir la Liga, pero lo cierto es que se ha visto para mí muy minimizado por la presión, por el ritmo, por la intensidad de un Athletic que ha podido imponer una de sus mejores virtudes y que ha minimizado muchísimo el juego de un Fútbol Club Barcelona que ha terminado con ese 0-0, con 2 ocasiones en el partido, muy poco control del juego, que ha tenido que correr mucho hacia atrás, que ha sufrido mucho para jugar en campo rival y que al final, bueno, pues encima de todo ello ha recibido 2 muy malas noticias en la primera parte en forma de lesión: Frenkie de Jong y Pedri, cuando faltan tan solo 9 días para que el Fútbol Club Barcelona tenga que afrontar ese partido de vuelta de octavos de final de la Champions frente al Napoli. Partido que deja muchas lecturas y para mí duras, todas ellas en forma negativa para un Fútbol Club Barcelona que no ha podido reengancharse, que se ha quedado muy lejos de la versión que dio al Getafe y que además sufre esos dos golpes clave en un centro del campo ya muy mermado por las lesiones y por el bajo estado de forma de algunos futbolistas que tenían que ser bastante más importantes de lo que lo están siendo. Ese ha sido para mí el pequeño resumen, la conclusión de un partido en el que, bueno, pues al final la sensación general ha sido que el Athletic podía jugar otro partido completo, que iba a ser absolutamente incapaz de marcar un gol, porque le ha faltado esa inspiración, le ha faltado pues esa calidad en los últimos toques, buenas decisiones, buenos golpeos, conexión entre el jugador que centra y el jugador que llega de segunda línea, y el Barça no habría podido marcar, primero porque habría llegado muy poquito a la portería de Unai Simón, y cuando lo hubiese hecho de forma clara, algún futbolista del Athletic, algún defensor, en una acción al límite, en una gran acción al límite defensivamente, le habría impedido que esa acción terminase en gol. Esa ha sido la sensación general, que a mí me ha dejado un 0-0 que no necesita
bueno, pues una gran explicación, sinceramente, pero en el que vamos a andar un poquito más. Antes de meternos de lleno, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha dejado o lo que os ha parecido este Athletic 0, Fútbol Club Barcelona 0 de la jornada número 27 en la Liga. Un empate que en mi opinión creo que le sirve más al Athletic por las circunstancias, por el 11 que ha sacado en el día de hoy, por continuar por continuar sumando en San Mamés, sumando en esa racha de equipo que continúa sin perder en su campo desde hace muchísimas jornadas. Tan solo ha caído en una ocasión en su estadio frente al Real Madrid en la jornada 1. Un Athletic que ha rotado futbolistas, jugadores de rotación que venían siendo la mayoría de ellos, sobre todo en el centro del campo, poco habituales. También el caso de Imanol García de Albéniz, que ha hecho también para mí un buen partido. En definitiva, conectando a futbolistas que no venían teniendo participación, que no venían teniendo importancia en el equipo, y también la sensación de que no ha sacado un 0-0 colgado del larguero, sino que en mi opinión ha tenido más juego que los azulgranas y ha tenido muchas más llegadas al área, aunque de menor calidad que el conjunto de un Xavi Hernández, al que este empate sinceramente no le sirve para nada, porque le quita esa creencia de que había reaccionado después de hacer un partido bastante pobre, después de venir con esa buena sensación contra el Getafe, que hoy no ha tenido continuidad, de quedarse, pues continuar a 8 puntos del Real Madrid cuando tenía una gran oportunidad para recortar, y además por esas lesiones tan importantes de Frenkie de Jong y de Pedri, que da la sensación de que le van a impedir de todas a ambos futbolistas estar en ese partido de vuelta de Champions League, octavos de final, frente a un Napoli, que veremos qué versión puede dar, pero que clarísimamente, pues el plan del Fútbol Club Barcelona se va a tener que transformar sin estos dos futbolistas, unido también a la lesión, obviamente, de larga duración de Gavi y a los problemas de estado de forma que tiene en este momento un Oriol Romeu, que sí que podría darle algo al Barça en esa posición, pero que en este momento tampoco puede contarse con él como titular. Un partido en el que, como os decía antes, ha habido muchas novedades en los 11, obviamente en el Athletic me refiero, con bastantes cambios con respecto al encuentro de semifinales de Copa del Rey, encuentro de vuelta frente al Atlético de Madrid, con Imanol en el lateral izquierdo, jugador muy poco habitual, Unai Simón recuperando la portería, entraba Yeray por la sanción de Vivian, también como titular lateral derecho para dar descanso a De Marcos y a Leque, muy exigidos, entraba Beñat Prados en esa posición, ya lo vimos ahí al principio de temporada. Cambio también en el centro del campo, Vesga y Dani García, jugadores con muy poca participación en minutos relevantes en los últimos encuentros. Alex Berenguer, sí, estaba o llegaba en un buen estado de forma. Unai Gómez, que en ese rol de revulsivo siempre o casi siempre ha sumado, pero que en el rol de titular le estaba costando. Iñaki Williams era prácticamente el único que tenía continuidad con respecto al partido de vuelta de Copa, y también lo hacía Guruceta en la punta. Un Fútbol Club Barcelona que daba continuidad a lo que le salió enfrente al Getafe, apostando de nuevo por Rafinha, recuperando a Pedri en esa media punta izquierda, y con Xavi Hernández dándole la confianza a un Cubarsí que se la había ganado después de sus buenos partidos y que, ya no había que protegerlo, ¿no? Su técnico ha decidido que ya no había que proteger al chaval, y le ha puesto en un escenario, que frente a un equipo y en un escenario en el que no había red, ¿no? En el que un fallo le podía hacer que se le señalase, ¿no? Pero lo cierto, es que hemos visto, para mí, lo voy a intentar resumir rápido el partido porque no ha tenido demasiado, la verdad, no ha tenido cambios de guión, no ha tenido demasiadas cosas que explicar. Los primeros 5 minutos del Barça para mí han sido sus mejores minutos del encuentro, con un Ron Araujo metiendo pases directos desde el central, desde esa posición de central izquierdo, directos a Gundogan, encontrándolo en ese cuadrado a la espalda de Mikel Vesga, entre Vesga,
Borja, Berenguer y Manol y Aitor Paredes, encontrando ahí al futbolista alemán, que yo creo que ha sido el que ha dejado los toques más diferenciales en todo el partido, en toda esa primera parte, para un Fútbol Club Barcelona que, más allá de esos primeros 5 minutos, le ha costado muchísimo tener el control del partido, progresar a través del balón frente a un Athletic que ha vuelto a imponer su presión, que a partir de esos primeros 5 minutos ha vuelto a dominar el encuentro, como viene siendo muy habitual en sus partidos en San Mamés, pudiendo robar a esa altura del centro del campo, con Dani García, con Vesga, con Unai Gómez haciendo un enorme trabajo, esas emboscadas. Cada vez que un jugador del Barça tenía que estar de espaldas a portería, normalmente siempre llegaba un jugador del Athletic a la ayuda para hacer el 2 contra 1 y poder robar. Ahí hemos visto a un Athletic que ha podido transitar, a un Athletic que ha llegado principalmente por banda izquierda, con Alex Berenguer encarando a Koundé y con Imanol García de Albeniz, ayudando, ¿no? Doblando al futbolista navarro para, llegar a la línea de fondo, poner centros o poder meterse hacia adentro y disparar, ¿no? Ahí hemos visto un Athletic que a mí me ha recordado a su versión 2022-2023, con acciones en las que le ha faltado ese puntito de pausa, le ha faltado mejores decisiones y también, en definitiva, le ha faltado inspiración y calidad para poner mejores centros, para buscar, no siempre la acción más sencilla, la más rápida, sino poder combinar entre los futbolistas y al final crear alguna acción de verdadero peligro. Lo cierto es que el Athletic se había sacudido esos buenos minutos iniciales del Barça y a partir de ahí ha dominado el encuentro. Ha llegado la lesión de Frenkie de Jong, que ha obligado a Xavi a tener que recolocar las piezas, metiendo a Pedri en la base junto a Christensen y metiendo en el campo, apareciendo desde el banquillo, a Fermín, que se ha colocado en esa media punta izquierda. Pero al Barça le ha costado muchísimo no solo crear ocasiones de peligro y llegar a la portería de Unai Simón, sino establecerse en campo rival, poder llevarle el balón a Pedri, a Gundogan, hacer que esos desmarques de Rafinha que le habían salido también frente al Getafe se pudiesen ver, poder conectar con Robert Lewandowski. La verdad es que la presión, el buen posicionamiento, tapando siempre muy bien por dentro del Athletic, le ha dado réditos al conjunto de Ernesto Valverde, que se ha sentido cómodo, que ha podido robar, que ha podido transitar, pero que, como os digo, no ha tenido ese punto de inspiración, ni Alex Berenguer principalmente, ni tampoco un Iñaki Williams, que lo ha intentado, pero que se ha, para mí, obcecado demasiado en centros en posiciones sin ningún tipo de ventaja, cuando además el área no estaba siendo atacada por muchos jugadores del Athletic, y estos no estaban ocupando demasiado bien las zonas de remate, ¿no? Ahí hemos visto, para mí, en esa primera mitad, a un Unai Gómez que seguramente ha sido el mejor jugador del encuentro en esos primeros 45 minutos, junto a esos toques diferenciales de Ilkay Gundogan y alguna acción también positiva, tanto en defensa como con balón de Cubarsí. Hemos visto al mediapunta del Athletic, con un recorrido brutal, tomando mejores decisiones desde la media punta, pero sin poder aprovechar las 2 o 3 situaciones que ha tenido cerca del borde del área. No ha podido en alguna de ellas disparar, o no ha decidido disparar cuando era la mejor decisión. En otra, podía abrir a Iñaki Williams en el lado contrario cuando estaba en una situación importante y no le ha visto. En definitiva, unos primeros 45 minutos en los que el Barça, había parecido bien en el encuentro, ha ido perdiendo cada vez más control. El Athletic ha sumado, ya ha subido muchísimo, imponiendo esa presión, su frescura, dándole sentido al 11 que había sacado un Ernesto Valverde, que al final, no ha aprovechado esa superioridad del juego que ha tenido para generar ocasiones de peligro ante esa falta de calidad, de inspiración en los metros finales, pese a llegar mucho a zona de 3/4, en una primera parte en la que ya Frenkie de Jong se había marchado lesionado en el minuto 25, y justo antes del descanso Pedri también, ha sufrido una lesión muscular que le va a dejar de nuevo al borde de un parón de selecciones, seguramente sin poder ir convocado con España. De momento, en la etapa de Luis de la Fuente no lo ha podido hacer ninguna vez, y además dejando al futbolista canario, entiendo yo, muy tocado por la falta de continuidad que está teniendo, algo que se está notando obviamente su nivel, como es totalmente lógico. Tiene que estar desesperado, la verdad, el bueno de Pedri, que se ha marchado llorando, totalmente entendible del campo de San Mamés, ¿no? Había que ver cómo reaccionaba el Barça con una nueva recolocación,
adaptación, ahora sí, teniendo que cambiar para mí completamente de plan, con Gundogan jugando ahora como Christensen, con Fermín en esa media punta y metiendo a Rafinha en banda izquierda y ya apareciendo Lamine Yamal en banda derecha, ¿no? Por lo tanto, cambiaban las piezas, cambiaban las posiciones para los jugadores de un Fútbol Club Barcelona que ya veían como al descanso, bueno, pues el plan inicial no tenía ningún tipo de sentido y tenían que volver a un plan que pocas veces hemos visto esta temporada, que sí había sido habitual antes, pero que en esta ocasión, como os digo, no hemos visto apenas en esta temporada. El inicio de la segunda parte, yo he visto, para mí, los primeros 10 minutos han sido los mejores del Athletic en todo el partido, imponiendo de nuevo esa presión, pero además teniendo un poquito algo más de mejores decisiones, porque las acciones con las que llegaba ahora eran dentro del área, una buena combinación, nada más comenzar la segunda parte, entre Guruceta y Berenguer dentro del área, en la que Pau Cubarsí ha hecho una acción defensiva absolutamente tremenda, una de las mejores del partido, junto a la que después ha hecho también Aitor Paredes para evitar el remate a bocajarro de Lewandowski, en la segunda ocasión clara de un partido en el que en la primera parte Fermín, bueno, pues después de un gran pase de Gundogan, se había visto prácticamente en el mano a mano frente a Unai Simón, y en el rechace después de la parada del guardameta del Athletic, Cancelo ha estado a punto de marcar uno de los goles de la liga, se lo han impedido entre el guardameta rojo y blanco y un Geray que ha sacado la acción o el rechace bajo palos, ¿no? Como os digo, en ese inicio de segunda parte, yo creo que los primeros 10 minutos han sido los mejores del Athletic, dando la sensación de que tenía claro que tenía que, bueno, pues buscar más esas acciones de calidad dentro del área, no tanto centro constante como hemos visto en la primera parte, y la verdad es que ahí el conjunto de Ernesto Valverde sí que ha dado algo más de sensación de peligro que lo que había hecho en los primeros 45 minutos. El Athletic se ha impuesto con también un cambio de posición de Iñaki Williams, que había comenzado o que ha jugado la mayoría del partido en banda derecha, después en ese comienzo de segunda parte ha aparecido en banda izquierda, pero ya, bueno, pues con su vuelta a la derecha al Athletic le ha costado más. Hemos visto a un Fútbol Club Barcelona que bueno, pues ha respondido a ese buen inicio de segunda parte del Atlético con una muy buena combinación, otra vez guiada por dentro por Gundogan, en la que ha combinado con Joao Cancelo, y ha encontrado un pase por dentro, creo que por debajo de las piernas de Geray, a Lewandowski en el área. El polaco se ha chocado contra un Aitor Paredes que ha vuelto a demostrar que está en un gran estado de forma, con balón ha brillado, sin él también lo ha hecho, y ha dejado una acción defensiva espectacular, a la altura, al mismo nivel que la que hemos visto un par de minutos antes, que ha hecho Pau Cubarsí para impedir una ocasión muy clara de Alex Berenguer dentro del área, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ese minuto 56 sí que el partido para mí ha ido bajando. Ernesto Valverde ha metido cambios, ha sumado calidad cuando ya las piernas han empezado a pesar por parte de ambos equipos, metiendo a Sancet en la media punta por Unai Gómez y metiendo a Íñigo Ruiz de Galarreta por Vesga, ¿no? Daba la sensación de que los cambios tenían todo el sentido del mundo, que el Athletic, después de esos esfuerzos, lo que necesitaba eran mejores decisiones, tanto en la construcción del juego como también en esa zona de la media punta, y la verdad es que los cambios parecían ideales para ello, pero en mi opinión, bueno, pues ya el Athletic no ha tenido esas acciones, no ha podido conectar con Sancet. Galarreta sí que ha sumado tanto en la construcción del juego como defensivamente, pero ya al conjunto rojiblanco le ha costado mucho volver a tener esa dinámica en el partido de transiciones, de poder llegar, de obligar al Barça a correr hacia atrás, ¿no? El Barça poquito a poco ha ido igualando el partido, pero ya, bueno, pues sin acciones de peligro, pese a la entrada de Joao Félix, pese a la entrada también de Oriol Romeu. Hemos visto a un Barça, y también la entrada de Íñigo Martínez. El partido ya no ha cambiado, ninguno de los dos equipos ha podido tener sensación de peligro, sensación de poder generar algo. Al Barça le ha costado instalarse en campo rival, aunque en el tramo final sí que ha tenido un par de combinaciones, pero los azulgranas han estado lejos de poder inquietar en esos últimos minutos la portería de Unai Simón, en un partido en el que parecía vital para ellos, para la liga, pero los azulgranas, como os digo, no han podido asediar en ningún momento el área del conjunto de un Ernesto Valverde, que pese a alejarse de la zona Champions por la victoria del Atlético de Madrid, las circunstancias para mí hacen que su partido tenga que ser notable, pese a que arriba les ha faltado muchísima inspiración, porque en mi opinión han sido superiores en el juego a un Fútbol Club Barcelona al que le ha costado mucho, también en parte por las lesiones,
pero al que hoy, jugándose la posibilidad de reengancharse, de creer algo por pelear la Liga con el Real Madrid, bueno, pues yo creo que ha vuelto a su realidad y que además con esas lesiones sale muy golpeado de cara al partido de Champions contra el Napoli, que viviremos y contaremos también aquí en el canal. Espero que el repaso al Athletic 0, Barça 0 de la jornada 27 os haya gustado. Lo más importante es que vosotros me dejéis vuestra opinión, como siempre, en comentarios. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.